campo ubicado a unos 20 kilómetros hacia el este de la ciudad de Río Cuarto. Ustedes ya pueden ver la generosa expresión de la genética en estos cultivos, realmente manejado en forma espectacular por este señor, asesor agronómico, ingeniero agrónomo de gran experiencia. Fabián De Masi, qué placer conversar contigo, amigo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gabriel. Tanto tiempo, ¿no? Y qué gusto encontrarte en un escenario así, con tanto color de producción. Sí, en un año bastante particular, pero creo que el clima nos ha acompañado y estamos teniendo muy buena expectativa de muy buenos rendimientos. Vamos a remontarnos un poquito sobre lo que fue la génesis de esto, ¿no? Un año que venía de mal en peor, realmente terminando con malos augurios. Inclusive no mejoraban las cosas, ¿no? Demasiado fresco para las siembras en el mes de octubre. Sí, realmente había que hacer los números una y otra vez y pensar con la incertidumbre que teníamos hacia adelante, que no había, no se avisoraba un futuro muy promisorio, entonces había que jugar con un montón de temas, tanto de insumos, de productos, de costos, a ver qué superficie uno daba a maíz y qué superficie uno daba a soja. En el caso nuestro, hicimos una superficie de 70% de soja y un 30% de maíz. La idea era sembrar un poco más temprano como otras campañas, pero el frío que tuvimos en la entrada de la primavera, aunque empezamos a tener buenas lluvias en septiembre, no nos daba la temperatura del suelo como para largarnos a sembrar soja temprana. Y maíz también, teníamos mucho miedo las heladas que se podían venir, así que normalmente nosotros acá en este lote en particular donde estamos ahora, Gabriel, se sembró el 25 de octubre. Teníamos lluvia y tanto sembramos el maíz como la soja, con un manejo tradicional, como son campos arrendados, no había mucho para... tecnológicamente hablando, para maíz fundamentalmente, no había mucho para hacer. Se eligió híbridos más o menos baratos en el mercado, pero buenos, con un techo de rendimiento de 100 quintales, 110 quintales. Nosotros apuntábamos los 85, para cerrar un poco el número, con una base de fertilización inicial de 70-75 kilos por hectárea de fosfato diamónico, monoamónico, depende del caso, y después refertilización directamente no se hizo. Pensando un poco que el tema del Niño y del agua que estábamos esperando que iba a llegar, que finalmente llegó, íbamos a solucionar un poco el problema de fertilización, pero como te decía antes, nosotros en el ciclo del cultivo, en el maíz nos llovió alrededor de 850 milímetros. O sea, la lluvia que se da en todo un año se nos dio en esos 5 o 6 meses que tarda el cultivo. Eso provocó también un lavado de nutrientes, nos ayudó con respecto a la lluvia, al agua en el suelo, pero también muchos días nublado, con poca heliofanía, que el maíz en eso necesita imperiosamente para hacer materia verde y para traducirlo a los granos, y eso en el peso de quintales por hectárea a la hora del rendimiento. Calculamos nosotros que vamos a tener maíces entre 80 y 90 quintales, son maíces de primera, con esa baja fertilización. Después el número un poco nos cambió ahora. O sea, el resultado va a ser muy positivo en los lotes para maíz. No tanto así como para soja, que también se manejó tradicionalmente, sembrándolas también entre fines de octubre y noviembre. También el suelo estaba muy frío, estábamos un poco temerosos con eso. El 20-25 de octubre teníamos 7, 8, 10 grados de temperatura en el suelo. Bueno, eso nos hizo retrasar un poco. Y con toda la lluvia que nos venía
siguiendo todo lo que es el barbecho, se nos complicó también, como acá en toda la zona. Esos barbechos se hicieron un poco más largos, tuvimos que meter manos a otro tipo de agroquímico, porque al no poder sembrar enseguida, tuvimos algún problema momentáneo. Hasta que nosotros se sembró y después, bueno, seguimos el cultivo tradicionalmente. Solamente se usó un solo insecticida, un IGR, antes que cerrara el surco. Y después nos manejamos mucho con monitoreos y viendo cuál era el nivel de daño económico. No tuvimos este año un año como el del año pasado con muchos problemas de ISOCA, de medidoras fundamentalmente, así que tuvimos una sola fumigación posterior, también con insecticidas, y después monitoreamos también chinches, que en algunos lotes hubo que hacer alguna aplicación, en la mayoría no. También nos manejamos con nivel de umbral de daño, y bueno, y después esperando, y ahora justamente estábamos midiendo temperatura de humedad de maíz, estamos con 20-21%, y soja en 3-4 días tenemos la máquina adentro y es la hora de la verdad. Bien amigos, marcamos ahora el último corte para esta edición. Enseguida volvemos en Palabra Rural hablando de agricultura. Para poderla cruzar, Emilio Mitre lo supo cuando no pudo llegar.